Florencia. ¿Sí, Marina? Sí, ¿se ve mi pantalla o no? Sí, se ve y me estás proyectando lo que estás viendo. Así que ahí está. Perfecto. Perfecto. Ahí sí. Ya. Entonces, partimos esta segunda sesión. Contarle a los que se vienen integrando que este seminario virtual se está desarrollando en el marco del programa Frutales de la región de Aysén, programa financiado por el gobierno regional. En esta oportunidad vamos a hablar de cultivos protegidos. Este es el seminario virtual número 2, la segunda sesión. Y vamos a darle ahora el paso a Marina Gambardella. Para quienes no la conocen, ella es profesora titular de la Universidad Católica de Chile, doctora en ingeniera agrónoma. Trabaja hace más de 25 años en diferentes temas relacionados con la producción de berries y es directora del programa de mejoramiento genético del frambueso, a través del cual se obtuvieron las primeras variedades chilenas de esta especie. Fue directora del programa Diversificación Productiva del Sector Agrícola de la región de Aysén mediante desarrollo tecnológico y comercial de especies de berries. Este programa se llevó a cabo durante el periodo del 2016 al 2019. Recordarle que pueden ir dejando sus consultas para que Marina nos pueda responder al final de su presentación. Adelante, Marina. Bueno, hola a todos por allá en Coyhaique, espero que estén todos muy bien. Un saludo especial a todos los agricultores que me están escuchando. Y bueno, yo tengo aquí presentación número 5, pero Florencia me acaba de decir que es la 2 del seminario 2, pero bueno, no pasa nada. Solo vamos a hablar hoy día de el cultivo protegido. Y en realidad es bien interesante siempre en el ámbito del frambueso hablar del tema del cultivo protegido porque es, a mi juicio, una herramienta que podemos utilizar y que puede favorecer muchísimo específicamente en las regiones más de climas más fríos, como es el caso de la región de Aysén. Entonces, les voy a comentar que el cultivo protegido está tomando bastante fuerza en los últimos tiempos, no solamente en Chile, sino que en el mundo, porque tiene varias ventajas para los cultivos, ¿ya? Y eso quiero comentarlo. O sea, lo primero es decir que todo lo que se conoce como cultivo protegido es cuando efectivamente uno utiliza alguna herramienta, algún tipo de cobertura, sobre todo en plástica, en general es plástico. Estas coberturas protegen el cultivo y por eso se llama cultivo protegido. Sin embargo, hay una pequeña diferencia cuando nosotros hablamos de cultivo protegido a cultivo bajo invernadero, ¿ya? El invernadero, conceptualmente, hay distintas formas, digamos, de alguna forma de definir lo que es un invernadero, ¿ya? Pero en estricto rigor, un invernadero debería ser una estructura en la cual nosotros podemos dar calor, ¿ya? Adicionar calor, poner una fuente de calor al interior del invernadero y de tal forma de producir un cambio radical en términos de temperatura al interior de esa estructura. Y además son estructuras permanentes. Entonces se ha usado esto del cultivo protegido para hacer una forma más genérica, para decir que cualquier cultivo que nosotros lo protegemos en la parte superior y que damos ciertas condiciones internas para poder proteger la fruta y las plantas, entonces lo vamos a llamar cultivo protegido. Esa es más o menos la definición de cultivo protegido. Entonces, ¿para qué se usa y por qué? ¿Ya? En muchas partes, el cultivo protegido se usa para una producción fuera de estación, ¿ya? Justamente es la forma en que nosotros lo utilizamos aquí en la región metropolitana o bien en la región del norte, se usa para producir fuera de temporada, ¿ya? También se utiliza para producción de cultivos especiales, que no son posibles hacerlo al aire libre, también por las
situaciones climáticas. También tiene el sentido de dar un microclima estable a la planta, ¿ya? Y que esa estabilidad trae otras condiciones que favorecen la producción. Y en algunas ocasiones también se utiliza como una forma de ahorrar agua, ¿ya? Porque claramente todo el ambiente que nosotros podemos producir al interior de estas estructuras puede dar una posibilidad, ¿verdad?, de ahorrar agua. Todas estas cosas fueron como el inicio del cultivo protegido, o sea, la motivación inicial. Sin embargo, ya, también tengo digamos, agregar a esto la protección contra bajas temperaturas y protección contra plagas. Fíjense que en algunos países la producción de berries se realiza bajo mallas antiáfidos, o sea que son mallas que impiden el ingreso fundamentalmente de mosca, que es una plaga muy importante en algunas regiones del mundo y por lo tanto es necesario hacer el cultivo siempre bajo estas mallas que impiden el paso de las moscas. Disculpe. Sin embargo, todas estas cosas que motivaron este desarrollo, ¿verdad?, de estos cultivos bajo estas condiciones, se dieron, digamos, como dos subproductos muy interesantes y muy importantes. Los subproductos fue que mediante este tipo de cultivo, con todas estas ideas iniciales, dieron un aumento en la calidad de los frutos y un aumento en los rendimientos, ¿ya? O sea, al principio se pensaba que íbamos a hacer producción fuera de estación, o íbamos a hacer ahorro de agua, o íbamos a hacer otra cosa, pero el punto fundamental que el cultivo protegido lo que nos permitió como subproducto, sin haberlo intentado inicialmente, nos dieron un aumento en la calidad de los frutos y un aumento en el rendimiento. Por eso que este cultivo protegido parece ser, digamos, que tiene más ventajas de las que inicialmente se estaban planificando, ¿ya? Yo aquí voy a mostrarles entonces lo que fue la experiencia nuestra específicamente en la región de Aysén. La experiencia nuestra, que estoy hablando hace unos años atrás, en donde nosotros establecimos algunos huertos pilotos, algunos agricultores que quisieron ser, yo lo he comentado en otras presentaciones, pero fueron motivados, digamos, por el gobierno regional que financió esta iniciativa junto con FIA y la Universidad Católica. Hicimos como estos huertos en distintas zonas de la región de Aysén. Una zona húmeda, la zona de estepa, que nosotros así la llamamos, digamos que está más cercana a Coyhaique, y después la zona que nosotros denominamos como microclimas, que estaban más cerca del lago General Carrera. Entonces, en estos huertos pilotos, inicialmente no se había contemplado el uso de estructuras de cultivo protegido como las que acabo de mencionar. Y sin embargo, nosotros hicimos una gira, digamos, por la zona, y nos dimos cuenta que sí existía tradicionalmente el uso de estas estructuras con distintas formas, digamos, en este caso es una agricultora que utilizaba estas estructuras de cultivo protegido, o sea, de plástico fundamentalmente, con unos conduits realizados de esta forma, lo cual le daba la posibilidad de realizar el cultivo de hortalizas y de cualquier otra cosa que pudiera proteger, ¿verdad?, bajo estas estructuras, ¿ya? Entonces nos dimos una vuelta por la región y nos encontramos con este tipo de situaciones bastante comunes en cada una de las huertos que nosotros visitamos. Con buenos resultados, porque efectivamente una vez que uno protege
tiene la posibilidad efectivamente de subir las temperaturas interiores y poder además escapar de los fríos que podrían llegar heladas, y etcétera, etcétera. Aquí hay otras estructuras que también visitamos, pero lo que nos dimos cuenta que había una falencia bien importante en estas estructuras, ya que es la posibilidad de aireación. O sea, nosotros tenemos que mantener bajo estas estructuras una condición de mayor control de las temperaturas, por supuesto, sobre todo mayor control de las lluvias, pero también tenemos que ser capaces de tener una buena aireación, porque si no tenemos una buena aireación, nosotros vamos a generar al interior de estos túneles una condición realmente muy positiva para el desarrollo de enfermedades. Y por lo tanto, nosotros planteamos hacer un cambio, ¿ya? En nuestra gira nos encontramos en un campo en donde había un agricultor, Aliro, el que está aquí a la derecha. Este agricultor utilizaba también estos túneles, que son estas estructuras móviles, y en este caso él las hacía con fierro galvanizado, de hechura propia. Además, él había sido bastante innovador en este proceso, y tenía sus frutillas. En este caso no eran frambuesas, eran frutillas, por eso que además la estructura es un poquito más baja, pero hacía estas estructuras, las había diseñado él y las había replicado para poder realizar su cultivo de frutillas bajo plástico. Con buenos resultados, entre comillas, porque una vez más lo que echamos de menos en estas estructuras es la aireación, ¿ya? La posibilidad de abrir los túneles cuando esto es necesario, porque en el fondo el sistema aquí funciona porque la radiación ingresa al interior de las estructuras y tiene menos posibilidad de salir el calor, y por lo tanto se genera digamos, un ambiente interno mucho más, de mucha más temperatura, pero eso realmente puede ser excesivo, aunque en la mayoría de los casos, ¿verdad?, nosotros no necesitamos enfriar el ambiente, pero sí en muchas ocasiones cuando tenemos días tan soleados vamos a necesitar abrir y ventilar para que no exista un exceso de temperatura en su interior. Entonces desarrollamos junto con Aliro una modificación a esta misma estructura que él había desarrollado, y le agregamos, ¿verdad?, la posibilidad de ventilaciones laterales, ¿ya? Estas ventilaciones laterales nos daban entonces esa posibilidad de airear en el momento en que fuese necesario, como ya les explicaba, que un día de mucho sol en el interior de un túnel podría subir mucho la temperatura y también la humedad relativa, lo que hace que se produzcan estos problemas. Al mismo tiempo, se elaboró un sistema de puerta. Este es un arco, ¿verdad?, que está adicionado acá, de tal forma que subiendo el arco nosotros también podemos abrir la puerta totalmente. O sea, toda la boca del túnel podría abrirse si usted sube en este arco, que es móvil, y cuando se baja este mismo arco. Son ideas, digamos, que fueron surgiendo en la medida que nosotros íbamos encontrando algunas dificultades, y esta forma, ¿verdad?, en la cual uno cierra el túnel, nos permite una mayor sistema aerodinámico para poder evitar, ¿verdad?, que el viento, que en muchas ocasiones en la región es un problema, y el viento pudiera efectivamente desviarse con mayor facilidad y no romper las estructuras, ¿ya? Entonces, además, aquí
el mismo Aliro puso una manilla de tal forma de que pudiera ser fácil bajar y subir utilizando a media altura una falda que permitía, digamos, que la ventilación no dañara las plantas directamente cuando uno abriera el invernadero o el túnel como estamos viendo, ¿ya? Entonces, de esa forma, establecimos en estos mismos huertos pilotos estas estructuras como yo les había comentado, al mismo tiempo que fueron realizándose, ¿verdad?, algunos microtúneles que seguramente les va a comentar Nelson en su presentación. No he visto la presentación que viene a continuación, pero como no vamos, yo estoy encargada de hablar de frambuesa y no de frutilla, no les voy a detener demasiado en estos microtúneles, que también son un sistema de cultivo protegido, ¿ya? Eso es lo importante saber. O sea, aquí estamos hablando de unos túneles de una altura mediana, en este caso lo que tenían adentro era frutilla, pero también pueden servir para las frambuesas, solamente subir un poco las patas de esta estructura para poder efectivamente tener la altura suficiente que permite realizar este cultivo protegido bajo estos túneles, ¿ya? El punto es que mientras más altura, o mejor dicho, mientras mayor volumen de aire exista, ¿ya? Es más fácil manejar estos sistemas, porque se van a calentar menos rápido y se van a enfriar menos rápido también. Por lo tanto, los microtúneles podrían tener un problema porque hay que estar realmente subiendo y bajando con mucha más rapidez y tendrían mucho menos efecto en las condiciones de la región, ¿ya? Entonces los microtúneles probablemente en nuestras condiciones funcionan menos, aunque si los tratamos bien y los usamos bien, podrían ser una solución de muy bajo costo. Pero el túnel un poco más grande significa mejores condiciones y mayor posibilidad de controlar mejor la temperatura. ¿Okay? Otra parte del cultivo protegido también son las cortinas cortaviento, ¿ya? Porque se trata simplemente de proteger el cultivo contra las inclemencias del tiempo. Y combinar cortinas cortaviento con túneles es una buena alternativa, porque en muchas ocasiones el problema más importante que podrían ustedes enfrentar es el viento, ¿ya? Entonces podría ser solo cortinas cortaviento, como proteger las plantas, ¿ya? O bien cortinas cortaviento y las condiciones de cobertura plástica que yo les acabo de mencionar. Las cortinas cortaviento en general se realizan con una malla, ya simplemente poner una malla que impide o ralentiza en el fondo el viento cuando éste pasa a través de estas mallas, ¿ya? Entonces lo que permite es tener una condición mucho más calmada del viento, de tal forma de evitar todo lo que significa la ruptura de las plantas, de las ramillas, o el daño de las hojas que produce el exceso de viento, ¿ya? Estas estructuras nosotros las planteamos en su minuto, digamos, también considerando todos los elementos que en la región existen y también cuantificando su costo, así como toda la filosofía que existe detrás en términos de dónde instalarlas, qué altura utilizar para que efectivamente, para que sean lo más efectiva posible, y establecimos un pequeño manual de uso para hacer estas cortinas cortavientos que probablemente ustedes tienen disponibles por ahí. Si no, yo siempre les puedo hacer llegar a la Florencia y al grupo, ¿verdad?, a Jorge y todo el grupo de INDAP que está trabajando en la región. Bueno, aquí hay
una combinación de uno de los agricultores de los cuales estábamos hablando, que tuvieron este desarrollo, ¿verdad?, de frambuesas con cortinas cortaviento y las frutillas al interior de los túneles, pero insisto, el cultivo protegido, estos mismos túneles que nosotros usamos en ese momento para las frutillas también pueden ser usados para las frambuesas, que entiendo que en algunos casos ustedes ya están utilizando. Pero también el cultivo protegido contra el viento con cortinas cortaviento ya ayuda bastante a manejar estas situaciones. Bueno, yo quería como comentarles que nosotros en esta experiencia ya, hicimos un pequeño ejercicio, ya que también les puede servir si ustedes quieren establecer el huerto y poner túneles. Nosotros hicimos un pequeño ejercicio. Y dijimos, bueno, en un huerto que tenga aproximadamente 1000 metros cuadrados, 1020 metros cuadrados, este huerto lo dispusimos como en esta forma, ¿ya? En donde dijimos, caben en un rectángulo de 68 por 15 metros, que son aproximadamente 1020 metros cuadrados, 6 túneles de 30 metros de largo, cada uno de 4 metros de ancho por 0,6 metros de separación. O sea, pusimos estos túneles en esta disposición para entender y evaluar. No es que uno lo tenga que hacer así, obviamente, solo que si usted hicimos como un ejercicio de tal forma de decir, bueno, ¿cuántos túneles me caben? ¿Cuánto tengo que hacer el largo de mi túnel? Etcétera, etcétera. Entonces nosotros planteamos algunas ideas y esta idea sería poner una cortina cortaviento en esta forma, tipo L, de tal forma que pueda, obviamente, intentando, ¿verdad?, poner las cortinas en el sentido de donde viene el viento. Pusimos 6, caben en este cuadrado 6 túneles separados entre sí, ¿verdad?, a 0,6 metros de separación. Esta separación se deja especialmente por si existiera, ¿verdad?, algún evento durante el invierno de nieve que necesita, ¿verdad?, evacuar la nieve y no acumularla, porque en otras condiciones, en los que yo les mostré al principio, estos túneles podían estar unidos. En el caso, ¿verdad?, de las condiciones de Aysén no se recomienda eso, básicamente por la eventualidad de precipitaciones tipo nieve. ¿Ok? Ahora, tampoco se recomienda que sean túneles demasiado largos. Nosotros planteamos 30 metros, lo máximo podrían ser 50 metros, porque también eso favorece, ¿verdad?, la buena ventilación. Entonces, planteamos que podían haber 2 hileras al interior de estos túneles y por lo tanto dijimos en estas son 360 metros lineales, lo cual más o menos al interior de este rectángulo tendríamos unas 1080 plantas iniciales, ¿ya? Eso es como una propuesta y es un ejercicio que nosotros utilizamos para comparar lo que podría ser el resultado económico entre un cultivo fuera de suelo y un cultivo al interior de estas estructuras. Esta comparación la pudimos hacer fundamentalmente en el caso de la frutilla, ¿ya?, dándonos algunos supuestos, ¿ya? Por ejemplo, en frutilla consideramos una rotación de cada 3 años. Rotación significa que dadas las condiciones de Aysén, miren, en el mundo completo nosotros sabemos que el cultivo de la frutilla normalmente se utiliza en forma anual y probablemente también en la región de Aysén vamos a llegar rápidamente a poner un cultivo anual, como quien cultiva lechugas o cualquier otra hortaliza. Sin embargo, dadas las condiciones de aislamiento de la zona, dada la buena
condición sanitaria que ustedes tienen y también las dificultades que existen para hacer un cambio de las plantas, también como acceso a nuevas plantas, etcétera, etcétera, se había planteado que podían hacerse rotaciones de cada 3 años, o sea que la planta durara tres temporadas para ser cosechada. ¿Ya? Y la verdad que nosotros tuvimos buenos resultados cuando efectivamente tomábamos tres cosechas. La frambuesa, en cambio, la planteamos a 9 años. Eso ya lo conversamos en algunas de las charlas, pero también ahí la tendencia mundial es a ir replantando cada 2 o 3 años y sin embargo en esas condiciones de Aysén nosotros planteamos como análisis económico hacerlo cada 9 años por lo que acabo de plantear, o sea, muy buenas condiciones sanitarias, suelos muy aireados, con mucha materia orgánica y con muy buenas condiciones. Por lo tanto, y también, claro, los problemas de acceso a las plantas y todos los insumos necesarios y por lo tanto 9 años podía ser. Entonces se hicieron como estos análisis en base a un costo de mano de obra en ese momento de 23.500 aproximado, los precios utilizados fueron descendentes en el tiempo porque en la medida que va aumentando la disponibilidad va disminuyendo los precios. Nosotros en ese momento teníamos precios sumamente elevados del kilo de frutilla y del kilo de frambuesa, como lo que estoy mostrando ahí, y después nos imaginamos, ¿verdad?, un decrecimiento. Bueno, en base a todos estos supuestos nosotros hicimos un análisis de rentabilidad, tanto del frambueso como de la frutilla. ¿Ya? Y yo solo aquí no quiero que se fijen en cada uno de todos estos detalles y de estos números, porque uno no puede visualizar en una presentación cada uno de estos costos que estuvimos poniendo aquí, sino que solo fíjense en el margen anual que ustedes podrían tener con esta unidad de 1000 metros cuadrados. ¿Ya? Esto es solo considerando los 1000 metros cuadrados. Y este ejercicio nos permitió ver que, claro, por la instalación, por todo, esto es sin cultivo protegido, ¿ya? Después les voy a mostrar con cultivo protegido, pero solo en el caso de frutilla, porque no hicimos el análisis en el caso de la frambuesa. Entonces, el margen anual que teníamos, obviamente, ¿qué significa margen anual? Costos por ingreso, ¿ya? En este caso, el margen bruto anual en el primer año es negativo porque obviamente se hace la inversión, pero ya desde el segundo año los márgenes por 1000 metros cuadrados llegan a ser muy elevados, dadas obviamente las condiciones de precio que les acabo de mencionar, o sea, 7.000 pesos el kilo de frambuesa, que era lo que estábamos proyectando en ese minuto. No sé en este minuto cuántos ustedes lo venden, pero es muy elevado y por lo tanto un margen de 1000 metros cuadrados de 5 millones por año es realmente muy atractivo. Ya, muy atractivo. Ahora va decreciendo en el tiempo también porque la planta va reduciendo un poco su rendimiento y por el tema del precio que se va disminuyendo, como yo se los había comentado. Pero lo que sí me interesa que ustedes vean en el mismo análisis que acabo de mostrarles, las frutillas sin túnel y frutillas con túnel. O sea, el margen bruto del cultivo de las frutillas es ligeramente inferior al margen bruto de lo que se puede obtener con la frambuesa, dado que la frambuesa igual tiene un costo adicional en inversión, pero es igual muy rentable y muy interesante porque este margen bruto también está relacionado con, digamos, con 1000 metros cuadrados solamente, ¿ya? Pero si ustedes ven el mismo análisis, no sé si se alcanza a ver aquí abajo el margen bruto, no sé si el problema es que a mí yo no lo veo, pero no sé si ustedes sí lo ven. El margen bruto bajo túnel, ¿sí?
Florencia? Que no se ve mucho. No se ve. La voy a escribir. Ya, déjenme, es que es importante que lo vean porque no sé por qué no se ve, probablemente porque quedó fuera, ahí sí. Es que es bien interesante el análisis, con túnel y sin túnel. O sea, el primer año estamos pagando los túneles, ¿ya? Y estos túneles tienen un costo aproximado en ese minuto de 1 millón por cada uno de los túneles, por lo tanto, más o menos, ¿ya? Obviamente tenemos un margen negativo el primer año, pero miren los márgenes del segundo, el tercero y cuarto año. Aquí hay que reponer las plantas porque en el caso de la frutilla habíamos dicho que le íbamos a sacar 3 cosechas y aquí ya no tenemos el costo del túnel, por lo tanto solo el primer año, el segundo año, etcétera. O sea, lo que quiero simplemente mostrarle a ustedes es que el cultivo protegido efectivamente va a tener un desembolso o una inversión inicial bastante elevada, pero eso se paga rápidamente, ¿ya? Entonces, ojo con eso porque uno dice, o sea, las ventajas que tiene el cultivo protegido no solo son todas las que yo les mencioné inicialmente, que vamos a tener mejor calidad de fruta, mayor rendimiento, sino que también vamos a tener un retorno económico mayor, pero claro, obviamente tenemos que hacer un desembolso inicial bastante importante, especialmente si utilizamos una estructura de mayor duración, como la que les mostré yo, que tiene estas ventajas, etcétera, ¿ya? Esto no quiere decir que ustedes tengan que usar este tipo de túneles que nosotros desarrollamos en ese momento porque eran las cosas que para nosotros estaban más a la mano y probablemente era nuestra propuesta, digamos. Pueden ser otras estructuras, a lo mejor de menor costo, probablemente Nelson les va a hablar sobre otras posibilidades un poco más de mejor, digamos, de menor costo inicial, pero ustedes tienen que efectivamente desarrollar la estructura que para ustedes sea más conveniente, ¿ya? Y utilizando también un criterio económico como el que nosotros acabamos de ver. ¿Cuál es la situación del cultivo protegido en otras regiones de Chile? ¿Ya? Yo les muestro que también en Punta Arenas, donde el clima es más extremo, especialmente dado por el viento, el equipo de línea desarrolló también estos cultivos de berries, especialmente de frambuesa, frutilla y algunas otras especies, usando cortinas cortavientos de esta forma, ¿ya? Y también utilizando unas estructuras de túneles que podemos ver aquí. Estos túneles son túneles más sofisticados de los que yo acabo de mostrarles, con costos bastante superiores, y además tuvieron que anclarlas con cemento en cada uno de su arco, lo cual significó, digamos, un costo bastante elevado, pero en las condiciones de extremo viento que ellos ponían los túneles, realmente en los primeros años se les volaron todos los túneles y después tuvieron que, como dije, anclarlos con cemento y eso fue muy exitoso y hasta el día de hoy los túneles están funcionando y tienen estas posibilidades, ¿ya? En Temuco también hay algo ya de cultivo protegido. Esto fue una experiencia que realizamos justamente en la parcela de Nelson, que es quien va a hablarles más adelante, con las estructuras más livianas, si ustedes quieren, pero que probablemente para ustedes son más conocidas. Lo que sí es importante, y digamos, experiencia que nosotros realizamos,
le dejamos solo la parte superior de la estructura sin tapar acá. Y si nosotros queremos realmente lograr una protección mayor del cultivo y un resultado mejor en términos de productividad, etcétera, tenemos que manejar bien todo el cierre perimetral que tiene en la planta para poder efectivamente lograr los objetivos que yo les comento en términos de mejor calidad y productividad, ¿ya? En el secano costero en Chile también se usa cultivo protegido para las frambuesas. Esto es un campo muy bonito que produce frambuesas durante los meses de junio, julio y agosto en el secano costero chileno. O sea, para que ustedes vean la versatilidad que tiene y las posibilidades reales dependiendo de cada una de las zonas. Aquí en el norte chico, este también es un cultivo de frambuesa del norte chico. Hay dos tipos de estructuras que se usan con madera y también como túneles, pero que también producen frambuesa durante los meses invernales, ¿ya? Les quiero mostrar también un poco lo que uno puede observar en una zona de Italia, en otras regiones del mundo, que también han sido, digamos, pioneras y han ido desarrollando este tipo de cultivo. En el Trento, Italia, que es la zona norte de Italia, esta parte de acá, que yo la quiero mostrar porque siempre me llama la atención algunas características similares que tiene con la región de Aysén, ¿ya? Entonces, en primer lugar, están en el latitud 46, latitud norte, cuando nosotros sabemos que Coyhaique, por ejemplo, está en la zona 45, latitud sur. O sea, esta zona norte de Italia es más al norte que nuestro sur. No sé si me entendieron, pero en el fondo estamos más o menos en una zona equivalente en cuanto a luminosidad, etcétera. Y además tiene otras características similares a la región de Aysén, esta zona que yo les estoy comentando, las montañas y sobre todo las condiciones de turismo que existen en esa zona. Es una zona sumamente turística, pero al mismo tiempo es una zona productora de berries, muy productora de berries, ¿ya? En donde hay muchos pequeños productores de berries en la región. Y los productores de berries se encuentran ubicados como entre las montañas y entre los bosques y no se ven, ¿ya? Eso es lo bonito de la zona, pero hay más de 1000 agricultores, todos distribuidos entre sus pequeñas localidades, ¿verdad? Y son muy respetuosos también de mantener la parte como visual, intercalando sus vegetaciones, ¿verdad? El bosque, junto con en algunas zonas poner, ¿verdad? Estos claros con sus cultivos protegidos, en este caso obviamente es frutilla, pero también con frambuesa. Esto también es frambuesa. Asociado al cultivo protegido del cual les he hablado hasta ahora está el cultivo fuera de suelo, que se ha desarrollado básicamente para establecer o darle mayor eficiencia al uso que tenemos debajo de estas protecciones. O sea, cuando nosotros ponemos todas estas estructuras, ponemos plástico, obviamente el terreno que está por debajo es muy caro o precioso, si ustedes quieren decir, pucha, yo quiero poner lo máximo al interior de mi estructura protegida para poder aprovechar al máximo todo el espacio que yo tengo por debajo. Entonces también el cultivo protegido está asociado a lo que se conoce como el cultivo fuera de suelo. ¿Y qué significa un cultivo fuera de suelo? Significa un cultivo en macetero, ¿ya? Que también se ha ido desarrollando en distintos países con mucha fuerza. Nosotros en Chile tenemos mucho menos, pero probablemente en algunas condiciones que ustedes están en la región podría ser interesante, ¿ya? Justamente porque nos permite una mayor flexibilización de todo lo que vamos a instalar al interior de estos túneles o de estas
estas estructuras, ¿ya? Entonces, en estos maceteros ellos ponen un bloque de fibra de coco y sobre esta fibra de coco ponen las plantas de tal forma que crecen en estas condiciones al interior de los túneles o el cultivo protegido. Vamos a ver mayores detalles de cómo se manejan todas estas cosas quizás más adelante. Ahora solamente les muestro algunos ejemplos. Obviamente partir de una planta sana, en cada una de estas macetas se ponen 3 plantas, por lo tanto en un metro lineal, que es lo que mide la maceta en su totalidad, entonces tendríamos, ¿verdad?, 3 plantas por cada una de las macetas. Todo esto puede ser distinto, ¿verdad?, dependiendo de lo que uno dispone, ¿ya? Aquí hay otro cultivo fuera de suelo en Italia, pero como dije, para tener estos cultivos fuera de suelo necesitamos toda una infraestructura un poquito más sofisticada, tenemos que tener acceso a todos los implementos necesarios, hacer fertirriego sobre todo, porque si no va a ser muy difícil manejar todo el sistema fuera de suelo, pero todo se puede lograr, ¿ya? Eso eran algunos aspectos que les quería comentar. Nosotros en nuestro programa hacemos cultivos fuera de suelo y podríamos ayudarlos si ustedes están interesados efectivamente a innovar en esa área. Otro aspecto que ya fue muy bien presentado por el charlista anterior, ¿verdad?, que hace relación con lo que significa innovar en presentación, ¿ya? Estas presentaciones que tienen aquí son justamente de la zona donde yo les acabo de mencionar, que son muy especialistas en berries, ¿ya? Y están en la zona norte de Italia, exactamente en condiciones muy similares a las que ustedes tienen en Aysén. Entonces, les muestro cómo ellos hacen su presentación en estas cajitas con todos sus berries y por supuesto son muy atractivos, ¿ya? Al lado de acá les pongo una foto de una fruta que nosotros sacamos de nuestra parcela. Yo no sé si les he comentado, pero nosotros tenemos una parcela experimental en la zona de Santo Domingo, en la zona de la costa cerca de Santiago, y realizamos también, tenemos como un objetivo es llegar más o menos a este tipo de presentaciones. Entonces hemos desarrollado algunas frambuesas de otros colores, de tal forma que ustedes pudieran hacer una paleta de distintas berries, al mismo tiempo ponerle color y ponerle mayores atractivos a sus presentaciones, tal como lo comentaba el presentador anterior. Hay que hacer un esfuerzo en hacer una buena presentación, yo estoy totalmente de acuerdo. Estos, por ejemplo, son envases que no son, o sea, todo el esfuerzo que nosotros hacemos en producir fruta, no podemos después, ¿verdad?, utilizar este tipo de envases para ponerlos en exposición, porque obviamente pierden... esto es nuestra parcela, es lo que yo les estoy comentando que hacemos todos los veranos cuando cosechamos la fruta, pero no es exactamente lo que tienen en Italia, pero ya nos estamos, digamos, empezando a equipar suficientemente para que podamos tener mejores condiciones. Bueno, en España el cultivo protegido es sumamente desarrollado. Miren lo que puede uno observar desde lo alto. Es como un mar de plástico. Existe una teleserie incluso que se llama así, Mar de Plástico, porque se desarrolla en estos lugares. Afortunadamente este mar de plástico en España en particular no es todo el año, sino que se produce solo en las temporadas invernales, después lo sacan y lo reciclan, por lo tanto no ensucia tanto como lo que nos podríamos imaginar, pero producen todas las frutillas y frambuesas para el mercado del norte de Europa
en las épocas y en los tiempos que en esas condiciones no se pueden hacer. Pero para ello tienen un proceso de reciclado de plástico, ¿ya? Entonces yo les estoy mostrando el cultivo protegido para poder hacerlo en Aysén, pero es necesario fuertemente pensar qué vamos a hacer después con el plástico y con todo el plástico que se utiliza, no solamente el plástico para cubrir los invernaderos o los túneles, sino que para utilizar el riego por cinta, los envases plásticos. O sea, ustedes tienen absolutamente que cuidar antes de hacer la estructura, cuidar cómo vamos a sacar todo ese material y cómo lo vamos a reciclar, porque no se puede quedar en los campos y mucho menos ensuciar lo que es esa región que es tan bonita y tan prístina, ¿ya? Aquí les iba a mostrar un ensayo en particular, pero la verdad es que no me quiero extender más porque quiero dejar algunos minutos para que ustedes me hagan preguntas. Esta es la manivela y el sistema de abertura de estos huertos que yo les había comentado, y esta es una de las agricultoras que hizo la experiencia junto con nosotros, a las cuales no he terminado de agradecer todo lo que fue posible desarrollar. Para otro ejemplo, ¿verdad?, de una agricultora que tiene unas frambuesas realmente muy bien llevadas en la región de Puerto Aysén, ¿ya? Norma Krause, ella no tiene cultivo protegido, pero seguramente que si protege esas frambuesas tal como están en esas condiciones, van a tener un rendimiento realmente sorprendente. Aquí mostrarles qué me motivó a hacer este tipo de estructuras fueron que visitamos en ese momento Canadá, y ustedes ven que allá también, a pesar de que en Canadá y en esta región es mucho más al norte, por lo tanto necesitan una caldera para poner dentro del túnel, o sea, esto ya es un invernadero propiamente tal. La verdad es que ellos producen, tienen estas estructuras para producir también al interior del túnel. Bueno, con esta diapositiva me termino la presentación. Aquí está la señora Guillermina, que no sé si estará escuchando, en donde también vemos ya un esfuerzo mayor por hacer, digamos, una mejor presentación. Ojo con los envases de la fruta, pero también quería comentarles un aspecto que, a diferencia de lo que uno cree, ¿ya?, o por lo menos este es el concepto que quiero transmitirles, la fruta fresca es un mejor producto que la fruta procesada, ¿ya? O sea, la fruta procesada es muy buena, las mermeladas son muy interesantes, pero claramente uno pierde valor cuando procesa la fruta. Por lo tanto, ustedes tienen que hacer un esfuerzo en obtener frutas frescas, porque la región, por lo demás, tiene mucha necesidad de fruta fresca, y la fruta fresca tiene propiedades y características mejores que las frutas procesadas, tanto frutas congeladas, jugos o cualquier otro mecanismo como mermeladas que ustedes puedan utilizar. Es decir, no quiero decir que las mermeladas no sean buenas y sea un producto que podemos también comercializar en buenas condiciones, pero ustedes tienen que apuntar fundamentalmente a obtener fruta fresca de buena calidad, porque esa es la que tiene mayor valor. Y por lo tanto, lo que ustedes no alcanzan a comercializar, lo que ustedes tienen como algunos problemitas de descarte o qué sé yo, eso sí, utilizarlo para algunos procesamientos como mermeladas o otras cosas, pero haciendo el foco. Y el cultivo protegido es muy importante para que ustedes tengan este tipo de resultados, frutas de buena calidad. Ok, esto era lo que yo tenía para presentarles. Obviamente el tema da para mucho más, pero en el fondo podemos, creo que, no sé si estoy compartiendo todavía mi computadora, ahora no. Ahora terminaste de compartir. Perfecto, para que no vean todo el desorden que tengo en mi escritorio.
Muchas gracias, Marina. A ver, por aquí tienen alguna pregunta. Nosotros aquí estamos en la junta, Marina. Ah, mira, qué bien. Ahí los papás de Constanza tienen muchas frambuesas y vamos a ir en la tarde a armar un mesotúnel. Y don Luis Milpún también tiene frambuesas santas ahí. Sí. ¿Alguna consulta? Por ahora todavía no me surge. Lo único que estoy preocupado es de cómo va a ser la poda. Ahí va, La mira. poda. Estoy preocupado porque yo tengo 9 mesotúneles. Entonces son bastantes plantas que tengo en este momento para podar. Y no me he atrevido a tocarlas por las fechas que nos habían dicho, que no podíamos podarlas antes. Entonces, esa sería como mi consulta. Pues, sí que ahora Mañana vamos a ir a... sí, fecha de poda. Mañana vamos a ir a visitar. Ah, mañana. Sí. Eso nomás, yo no... Como que estoy súper contento con mi proyecto porque ya, gracias a Dios, lo he podido ya establecerlo en el lugar donde yo estoy. Así es que cada día me siento más contento por ahora porque ya están casi todos finalizando por condiciones climáticas, no más me faltaba poner las líneas de las plantas y eso. Estoy contento con el proyecto y Florencia, trabajando esta temporada de productos. Sí. yo en realidad no sé muy bien cómo manejan los túneles. En el fondo, cuando es invierno, ¿levantan la falda o dejan la parte superior o no lo hacen? Porque el tema de la poda tiene que ver con la posibilidad también, digamos, una vez que uno hace la poda, también va a estimular un poco la brotación un poco más temprana, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado con eso. Por lo cual, en la pregunta específica que me hacen, hay que ver un poco cuál es la situación de cada caso. Pero a mí me gustaría que la poda se hiciera cuando ya la planta ha botado todas las hojas. Y en algunos casos cuesta que eso ocurra, ¿ya? Sí. Bueno, ahí. ¿Qué voy a hacer para hacer cambio? Yo sabía que Jorge me iba aquí a interpelar. Son tus buenos. Mira, que cada vez que hago preguntas siempre aprendo, Marina. Y eso Sí, pues se sí. agradece. Es compartir las experiencias. Sí, de todas maneras. Eso es fundamental. Yo te agradezco la disposición. Mira, Marina, resulta que para nosotros es un tema extremadamente complejo, porque tú sabes bien que acá las condiciones, el arranque de temporada, parten con temperaturas muy bajas. En general nos hemos dado cuenta que las frambuesas que han andado muy bien acá en la región, las distintas zonas donde se instalaron, de tu autoría, las santas, las famosas santas, han andado extremadamente bien en plena producción. Pero el arranque de las primeras flores, nos hemos dado cuenta de que pudieran tener algunos problemas de polinización. Sobre todo las primeras flores. Y básicamente eso se incrementa cuando colocamos estas cubiertas plásticas. Y la pregunta del millón es cómo enfrentar el tema de la polinización cuando tú dices, o cuando planteamos y llamamos la alternativa a nuestros agricultores, coloquemos la estructura, cómo estimulamos la presencia de insectos en maderas con temperaturas tan bajas. ¿Tú recomendarías de frente, y esta es la pregunta del millón, la introducción de insectos polinizadores? Sí. Bueno, sí, definitivamente si ustedes van, o sea, a ver, esta es una ecuación que depende de muchas cosas, obviamente, ¿ya? Entonces, si ustedes van a partir muy temprano poniendo cultivo protegido y por lo tanto van a tener una primera flor muy temprano en la temporada con temperaturas exteriores muy frías, yo sí usaría bombo al interior, o sea, pondría cajitas con bombo. De hecho, hay una colega nuestra que hizo un ensayo en Aysén y puso y tiene
probablemente debe estar disponible esa información. Puso bombus al interior de los túneles y hizo una estimación también económica y de rendimiento muy buena, ¿ya? Y de esa forma pudo establecer cuántas cajitas de bombus tenía que poner, etcétera. Así que ese ensayo está hecho un poquito más al sur de lo que están ustedes. Sí, si ustedes van a hacer Ahora, cuando ustedes tienen un cultivo protegido, lo que logran, ¿cómo logran un mayor rendimiento? Sobre todo porque extienden la fecha de cosecha, ¿ya? Ustedes pueden extender, tanto iniciarla antes y terminarla después. Entonces, tanto la cosecha de la caña como la cosecha de la flor primera, o sea, de la fruta de hijuelo. Entonces, las dos las extienden y por lo tanto pueden llegar a rendimientos realmente muy interesantes. Pero tienen que hacer los ajustes necesarios, o sea, uno no puede pensar que está haciendo lo mismo que al aire libre, como les acabo de mostrar la señora Norma Kraus, tiene muy buenas producciones, muy buen rendimiento, pero al aire libre, pero también ella tiene una condición un poco especial, no es la misma que está en la Junta, no es la misma que está en Puerto Tranquilo, o sea, son condiciones totalmente distintas. Yo lo que sí haría es una combinación, Jorge, o sea, levanten la falda lo más posible, lleven la planta a un receso lo más posible, traten de no anticipar tanto, si es que no tienen las condiciones, de no anticipar tanto la floración de la caña, ¿ya? Pero sí de extender la de la hijuelo. Eso haría yo, por intuición, por experiencia de lo que he visto ahí, por todo es lo que les estoy recomendando. Puede que me equivoque o no, no es una respuesta tajante, pero si ustedes usan un cultivo fuera de la temporada, tienen que usar bombo al interior y no abejas, porque las abejas se pierden en las condiciones de túnel. Eso. Otra consulta. Muchas gracias, Marina. Después del aletazo de la floresta. No, lo que pasa es que hay un tema que aquí se reitera y es como consulta y te la quiero volver a señalar porque quedó como idea a desarrollar en esta charla, que era el uso de guanos rojos para fertilización en frambuesa. Pero, ¿sabes qué? Yo de frentón te pediría que más allá de la respuesta que tú puedas entregar hoy día, quizá en la última sesión que vamos a tener la próxima semana, el próximo martes específicamente, pudiéramos hacer como fortalecer aquellos aspectos que nosotros pudiéramos conversar acá con la gente, que sería muy interesante retomar, y en esa oportunidad referirte, ¿te parece? Sí, me parece, no hay ningún problema. Ya, impecable. Muchas gracias, que esté muy bien, Marina. Igualmente. Parece que no quedan más preguntas. Gracias. Chao, Muchas chao. gracias, Marina. Nos vemos los martes. Que esté muy bien. Gracias. Chao, chao. Y vamos a dar 5 minutitos y seguimos con Abel González de Arándanos. Muchas gracias. Gracias.